Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno a investigar algo que está detrás de cada negocio, de cada contrato que se firma. Vamos a descubrir de dónde salen exactamente las reglas de juego en el mundo comercial. A ver, pensemos en esto. Una empresa llega a un acuerdo. Perfecto. Pero, ¿qué es lo que da validez a ese acuerdo? ¿Qué pasa si algo sale mal? Tiene que haber unas reglas, ¿no? La cuestión es, ¿están todas esas reglas en un solo sitio? ¿Hay un gran libro de normas? Bueno, la respuesta es mucho más interesante que un simple sí o no. Para entenderlo bien, vamos a usar una metáfora. Imaginemos que el derecho mercantil es como el plano de un edificio. No es una sola hoja de papel, para nada. Es un conjunto de documentos, de capas, que juntas nos dan la estructura completa. Y hoy vamos a ver cuáles son esas partes, lo que en el mundo del derecho se conoce como las fuentes. Venga, vamos al lío. El término técnico es fuentes del derecho. Y aunque suene así como muy formal, en realidad es algo bastante lógico. Simplemente significa de dónde emana la ley, cuál es el origen, el principio de todas esas normas que regulan el comercio. De eso vamos a hablar. Y aquí las tenemos, las 4 piezas clave de nuestro plano. Vamos a ir viéndolas una por una. Primero, la ley. Luego, la jurisprudencia. Después, los usos y costumbres, que es muy curioso. Y por último, la doctrina. Cada una tiene su función, y todas son importantes. Empezamos por la base, por los cimientos de toda esta estructura. La ley escrita. Esta es la fuente más evidente, la más formal, la que todos identificamos como la regla oficial. La clave de la ley es esta. Es una norma que crea y respalda una autoridad pública, como el Estado. Y esto significa que no es una sugerencia, es de cumplimiento obligatorio para todo el mundo. El punto de partida, el documento fundamental aquí, sería el Código de Comercio. Pero, ojo, el Código de Comercio es solo el principio. La cosa se complica. Hay muchísimas leyes especiales que afectan a sectores concretos, desde la Ley de Sociedades Mercantiles hasta algo que nos toca a todos de cerca, como la Ley de Protección al Consumidor. Cada industria, por así decirlo, tiene sus propios capítulos en este gran libro de reglas. Venga, pasamos a la siguiente capa de nuestro plano. Ya tenemos las reglas escritas, la ley. Pero, ¿qué pasa cuando el plano tiene una línea un poco ambigua o un detalle que no queda del todo claro? Pues ahí es donde entra la jurisprudencia. Exacto. Esa es la gran pregunta. La ley intenta ser súper completa, pero la realidad, y sobre todo el mundo de los negocios, es increíblemente compleja y siempre cambiante. Siempre surgen casos nuevos, situaciones que nadie había previsto. Entonces, ¿qué se hace? Pues la solución es la jurisprudencia. ¿Y qué es? Es básicamente la interpretación de la ley que hacen los jueces y los tribunales. Sobre todo los más importantes, como el Tribunal Supremo. Su objetivo es unificar criterios. Dicho de otro modo, se aseguran de que la ley se aplique igual para todos en casos parecidos. Son como los maestros de obra que dicen, a ver, este detalle del plano se interpreta así. Y esto, para los negocios, es absolutamente crucial. Aporta seguridad y previsibilidad. Sería un caos total si un contrato se interpretara de una forma en una ciudad y de la contraria en otra, ¿verdad? Las empresas necesitan saber a qué atenerse, que las reglas son estables, pues esa coherencia la da la jurisprudencia. Perfecto, ya hemos visto las reglas oficiales y quién las interpreta, pero ahora vamos a algo diferente, algo más orgánico. Vamos a hablar de las reglas que no están escritas en ningún sitio, pero que en un sector todo el mundo conoce y sigue a rajatabla. Hablamos de la costumbre mercantil. Son prácticas que nacen de la propia actividad comercial, no de un parlamento. Se repiten una y otra vez durante años hasta que se asumen como si fueran una ley. Son las normas que nacen de abajo arriba, directamente del día a día de los negocios. El contraste es clarísimo. Mientras que la ley es formal, está por escrito y bien impuesta desde arriba, desde el Estado, la costumbre es todo lo contrario. Es orgánica, no está escrita y nace de la propia comunidad de comerciantes. Y lo increíble es que ambas son fuentes del derecho, aunque su origen no pueda ser más distinto. Y claro, no todas las costumbres son iguales. Algunas son muy locales, de un mercado o una ciudad. Otras son nacionales. Unas se aplican a todo el comercio y otras son súper específicas de un gremio, como la banca. Y por supuesto, también hay costumbres internacionales que rigen los negocios entre países. Y llegamos a la última pieza de nuestro plano legal. Esta es un poco distinta a las demás, porque no es una regla que se aplica directamente. Es más bien el análisis, el estudio que hacen los grandes expertos sobre todo el sistema. La doctrina es, para que nos entendamos, toda la sabiduría acumulada por los especialistas en derecho mercantil. Sus libros, sus artículos, sus análisis. No te pueden obligar a cumplir lo que dice un libro, claro, pero su influencia es gigante. Ayuda a los jueces a interpretar la ley, a los legisladores a mejorarla. Es como la voz de la experiencia.
Y aquí un pequeño matiz. La palabra doctrina tiene como dos usos. El sentido amplio es el que acabamos de ver, la opinión de los expertos. Pero a veces, en un lenguaje muy técnico, se usa doctrina legal para referirse a la propia jurisprudencia de los tribunales más altos, como si sus sentencias sentaran doctrina. Pues ya está, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Ahora solo falta unirlas para ver el cuadro completo, para entender nuestro plano legal para los negocios en su totalidad. Y aquí lo tenemos. El derecho mercantil no es una sola cosa, es la suma de todo esto. La ley pone la base, la jurisprudencia aclara los detalles del plano, la costumbre refleja cómo se construye de verdad en el día a día y la doctrina nos da el conocimiento para entenderlo todo y, sobre todo, para seguir mejorándolo. Es un sistema vivo, dinámico y muy completo. Y terminamos con una pregunta para pensar, porque entender de dónde vienen las reglas no es solo teoría, es fundamental para moverse en el mundo de hoy. Con los contratos inteligentes, el comercio global instantáneo, la inteligencia artificial, ¿cómo va a cambiar todo esto? ¿Cuál de estas fuentes ganará más peso? ¿Están naciendo ahora mismo nuevas costumbres digitales que acabarán siendo ley? Porque una cosa está clara, el plano del negocio nunca deja de construirse.